Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bueno, el día de hoy tengo el gusto y además el acontecimiento de tener a Lure Espinosa en este espacio de entrevistas que nos viene a presentar una obra pues que tengo yo guardadita en el corazón porque no solamente estoy teniendo la oportunidad de presentarla, sino que tuve la oportunidad de verla en el primer momento en el que Alur la mandó a la editorial y que pasó por todos los procesos para poder ser publicada, así que realmente me hacía mucha ilusión poder entrevistar a Alur. Alur, bienvenida, el espacio es todo tuyo. Hola, ¿cómo estás? Pues aquí con muchísimo gusto de verles y hablar con ustedes y también que creo que del grupo editorial fuiste la única que conocí primero en vivo y después en línea, porque al resto del equipo primero lo conocí a distancia y después tuve ya oportunidad de conocerles en vivo, pero contigo creo que sí, fuiste la única que fue al revés. Estuvimos en el espacio informal, parchando muy Sí. divertido y luego todo esto se convierte en este espacio. Me alegra mucho, Alur, que tu obra ya esté al aire, que las personas puedan tener acceso a ello. Esta obra está publicada por el sello editorial Alas de Cuervo y se llama Las niñas no se tocan. Bueno, yo creo que para abrir esta entrevista me gustaría saber un poquito de quién es Alur, cómo llega a las letras, un poquito sobre su biografía, que creo que en general es parte importante de lo que las personas quieren conocer acerca de los escritores. Sí, y pues también, ¿no? Influye siempre en lo que escribimos. Pues mira, yo empecé escribiendo, desde que me acuerdo, he escrito cosas, ficción y no ficción, sobre todo no ficción, porque una de mis actividades principales pues es la investigación social. Entonces escribo mucho desde ahí, desde lo académico, cosas como muy formales, artículos, etcétera. Y también a la par escribía cosas de literatura, pero pues eran como más para mí, ¿no? O sea, como un ejercicio personal y en realidad fue hace, pues, no tanto tiempo, yo creo que por ahí de 2018, que tenía en ese entonces un trabajo muy demandante en horario. Entonces, pues yo hacía teatro y justo por estos horarios complicados, pues ya no tenía como tanto chance de hacer teatro, de hacer otras cosas y lo que se me facilitaba más, pues era escribir literatura. Siempre me ha gustado como participar en actividades artísticas de diferente índole. Menos baile, baile no, no bailo nada, pero bueno. Y en ese entonces, pues me inscribí a un taller acá de micronarrativa, de microficción, con el profesor Fernando Tamariz, que es un escritor de acá de Querétaro. Yo vivo en la ciudad de Querétaro, en México. Y a partir de ahí, como que ya lo empecé a ver como algo más formal, ya le empecé a dedicar más tiempo, ya empecé a considerar el publicar, digámoslo formalmente, o pensar como en proyectos ya literarios más tangibles, digámoslo así, o pues sí, o sea, la palabra sería más formal. Y pues empecé con la micronarrativa. Ya algunos años después, por ahí de 2021, me publicaron mi primer libro en físico, porque ya tenía un par de publicaciones digitales y algunas participaciones en antologías, pues participaciones muy pequeñas, pero ya fue en 2021 que publiqué mi primer libro como autora en solitario y lo publicó Fondo Editorial de Querétaro. Y justamente es un libro de microficción, son microrelatos, cuentitos muy, muy cortos, que se titula Cuentos breves de horror para seres ocupados, que más que de horror propiamente son cuentos de humor negro y ese libro tuvo, pues le fue bastante bien, el tiraje fue amplio, que sacó Fondo Editorial y pues ya no hay, ya nadie, o sea, ya se acabó ese tiraje, estoy pensando pues en una reedición, porque la verdad es que funcionó muy bien y sorprendentemente funcionó mucho con público joven, con jóvenes lectores, ¿no? Adolescentes, por ahí. Pienso que por la brevedad y por los personajes, más que de horror, como les decía, es humor negro y los personajes son personajes fantásticos, ¿no? Entonces, pues ya, a partir de ahí, pues me dejé ir y pues seguí dedicándole buena parte del tiempo y sí, pues ya mi perspectiva de la escritura es distinta, ¿no? Ya lo veo como algo, pues sumamente necesario para mí, se volvió imprescindible y pues cada vez más me voy involucrando en el ambiente
y sí lo veo como, pues ya como una cuestión ya profesionalizada, ¿no? Al menos para mí es sumamente serio esto de escribir. Me encanta mucho que hayas tenido como una muy buena experiencia con las primeras publicaciones. Creo que ayuda mucho con ese entusiasmo que le pones a continuar escribiendo, tener una primera buena acogida con un público joven, que entonces como que te va dando horizontes de lo que quieres o no escribir. Muchos han tenido una muy mala experiencia de su primera publicación. Eso ha hecho que como que se desmoralicen un poco precisamente por esta idea que perseguimos de alguna manera de llegarle a mucha gente, de ser escritores muy reconocidos, que a veces en el camino se vuelve un poco retorcida, pero que me alegra que hayas tenido una muy buena primera experiencia y espero que igual a esta siguiente obra le vaya muy bien. En lo personal, a mí me ha gustado mucho. Eh, Tengo muchas cositas que preguntar, pero me gustaría que habláramos un poquito más del proceso de escritura, de la creación de esta obra, de dónde viene como la idea que tienes para crear esta obra y todo lo que hay detrás de, pues, del proceso ya terminado que ve uno como lector, que entonces ya te encuentras con todo listo. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de eso, que Alura hace a la hora de escribir. Pues mira, soy muy desordenada en general en la vida para todo, para leer, para escribir, para todo. Pero las personas desordenadas estarán de acuerdo conmigo que funcionamos bien en el desorden, ¿no? O sea, si en algún momento ordenamos algo, pues ya no funciona. Ya como que nos provoca cierto caos, funciona. Hay gente que en verdad funciona en el caos, yo me identifico, yo me incluyo en ese tipo de persona. Y mi proceso es así, es caótico, pero ya lo acepté. O sea, antes sí me provocaba mucho conflicto pues que tenía notas por todos lados, o tenía como 20 archivos del mismo documento, del mismo proyecto, pero pues ya asumí que así es y así funciona y así se arma. Y justamente este libro de Las niñas no se tocan tuvo un proceso más estructurado, pero que se derivó de adaptaciones. Justamente en 2021, que como ya les comentaba, fue el año en que me publicaron el primer libro en solitario, también en ese año resulté beneficiada con una beca que acá en México es muy buscada, una beca para creación artística del entonces Fonca. Creo que fui la última generación en donde todavía se llamaba Fonca, ya después le cambiaron el nombre. Sistema Nacional para Creación de Proyectos Artísticos o algo así se llama, pero es básicamente lo mismo. Y era el último año incluso en que podía yo aplicar ahí porque ya me iba a pasar de la edad, ya no iba a ser joven creador, entonces ya no podía aplicar para esa beca. Y ahora que mencionas esto de la desmoralización, pues es cuestión de resistir. No fue, por supuesto, la primera vez que apliqué, creo que ya iba como en la sexta vez que aplicaba y pues no me seleccionaban. Es muy peleada definitivamente. Y me tocó porque el absoluto probé en la última ocasión que podía aplicar, justo por lo que ya les digo de la edad. Y ese proyecto era sobre la vida cotidiana de las mujeres en México en el siglo XIX, XX y XXI. Eran también micro relatos, relatos muy breves, hay unos cortititos de un párrafo, hay otros un poco más extensos. Y bueno, como les comentaba al inicio, pues yo soy mayormente investigadora social o la mayor parte de mi carrera profesional ha sido ahí, entonces siempre inevitablemente mezclo una cosa con la otra. Entonces acá el proyecto pues, era un poco relacionado y uno de los cuentos que escribí justamente pues tenía que ver con un acoso cibernético. ¿No? No se los voy a spoiler luego que salga publicado el libro, porque por ahí está buscando editorial. Pero el cuento tiene que ver con eso, ¿no? La temática de ese cuento es un relato muy cortito, es sobre acoso cibernético y está basado en un caso que escuché, que en realidad la que acosaba no era la compañerita de la escuela, sino la mamá de la compañerita, ¿no? Y bueno, escribí el relato y después, a la par, siempre me gusta mucho siempre estar en talleres y estando probando diferentes formas de creación, justamente pues para también buscar más herramientas. Por ahí me metí a un taller que dieron acá en Querétaro, de teatro, de dirección y dramaturgia, y estaba tomando otro de dramaturgia en línea en el Helénico. Y retomé este cuento para escribir una obra de teatro
mezclando esta situación del acoso con otras notas que había visto, otras notas pues de periódico, de casos que me parece que ocurrieron en los 80, finales de los 80, por ahí en los 90, y que trataba de niños o de preadolescentes, niños y niñas, preadolescentes que abusaban de otros niños más pequeños como reacción al propio abuso que recibían en sus casas, ¿no? Por parte de sus padres, de sus madres, etcétera. Hice como el mix y entonces salió la obra de teatro. Pero pues yo quería seguir explorando esos personajes, ¿no? Y las motivaciones. La obra de teatro está muy enfocada en justamente los personajes de las dos niñas, pero me hacía falta hablar de las mamás de estas niñas, ¿no? Que son las que ejercen pues en esta historia que mezclé en mi cabeza, que son las que ejercen violencia de diferente nivel sobre sus hijas. Entonces, como me hacía falta hablar de las madres, pues entonces decidí escribir una novela donde pudiera explorar como más tramas y más subtramas. Y por eso, digamos que salieron relativamente rápido o fue un poco más estructurado porque como empezaron de algo muy chiquito y se fue como expandiendo y lo fueron saliendo ramificaciones, pues no se parecen nada. Probablemente si tú lees el cuento, primero, pues la novela no tiene mucho que ver, ¿no? O sea, ya está completamente en otro, pues, en otro contexto, casi que pareciera que los personajes no son los mismos o no nacieron del mismo lugar. La obra de teatro, perdón, y la novela se parecen un poco más, pero pues sí, o sea, sí hay mucho más contenido de las historias, por supuesto, en la novela. Y así fue un poco como surgió esto, justamente este proyecto y las obras previas que ya les comentaba. Ve, vienes haciendo una exploración bastante grande de los personajes. Me gusta mucho eso porque creo que es algo que en lo personal no practico mucho y es que a partir de un mismo personaje, digo, no es suficiente con esto que hice, necesito pues darle más tiempo a este personaje de que surja, de que hable, de que exista, porque también es una buena forma de no deslindarse de los personajes, al menos por ejemplo en los cuentos. Haces un cuento y creas un personaje muy interesante, pero se agota en el cuento, se queda ahí, dices, bueno, es un buen personaje, me gusta que lo vas poniendo en diferentes, digamos, en diferentes artes y lo vas explorando una y otra vez porque eso permite otras perspectivas de la misma historia. No lo había considerado así, mis personajes siempre los estoy como, ah, bueno, usted ya cumplió lo suyo, vaya a descansar en paz y seguimos con otra cosa. Entonces, creo que esto sería una buena técnica para no perder tan rápido a los personajes, irlos reincorporando una y otra vez para que vayan agarrando otra consistencia. Me gustaría que habláramos un poquito ya entrando al terreno de la obra, que vamos a hablar es Las niñas no se tocan. Algo que me pareció curioso es la estructura, que era lo primero que te quería preguntar, porque como que no logro encasillarla del todo en novela, precisamente por la estructura que le encuentro, pero tampoco es una colección de cuentos. Entonces quiero saber cómo fue precisamente ese decidir la estructura porque parte de una historia en particular y cuando uno ya tiene algo armado, eh, convertirlo en otra cosa. Se hace una tarea dispendiosa, tienes que saber cómo vas a anclar todo para que funcione. Y eso es algo que te quería preguntar, la estructura. Sí, pues mira, tiene mucho que ver con como la forma en la que se fue desarrollando, ¿no? Que fue como la adaptación de la adaptación. Y también que buscaba, una de mis novelas favoritas es Seda. Me parece que es casi perfecta esa novela. A mí me gusta mucho porque es breve, hay capítulos de un párrafo, capítulos incluso de una frase. Y usa mucho un recurso que a mí personalmente me parece muy agradable verlo cuando se usa bien, que es la repetición, ¿no? Usa mucho la repetición de ciertas cosas. Uno de mis temas que sale de manera involuntaria justo es la cotidianidad, ¿no? Lo cotidiano que puede ser la vida y lo horrible que puede ser ese cotidiano. Y justo en esta novela de Barico, pues usan eso, ¿no? Como para representar cosas que se vuelven cotidianas o que se vuelven muy usuales en los personajes. Yo quería también un poco explorar esta estructura de lo breve, ¿no? Digo, en la novela de Barico sí va como capítulo así lineal, cronológico, tiene como una estructura, como dices, ¿no? Como más de lo que estamos acostumbrados a ver en una novela, salvo por esta brevedad
y este recurso de la repetición. Entonces, me inspiré un poco en esto y en que a mí en general me cuesta mucho trabajo el largo aliento. Yo escribo así, a lo que va, al punto y ya, o sea, no me gusta y no me sale, ¿no? Aunque lo he tratado de hacer pues, como mero ejercicio, pero pues no, como que no es lo mío y bueno, pues se me da naturalmente, digámoslo. Entonces sí tenía como en la cabeza esta estructura, ¿no? De capítulos muy breves y quería hacerlo muy cortado, eso fue intencional. Como bien dices, primero se presenta un personaje, después otro y ya después las dos niñas a la par. Para darme vuelo con los personajes, ¿no? O sea, para así clavarme ahí y no distraerme con los otros personajes ni, digamos, como estar pensando en cómo se van a, pues, a vincular, sino simplemente primero cuento lo que le pasó a uno, después cuento lo que le pasó a la otra, bueno, lo que le pasó a una, lo que le pasó a la otra y después ya lo que viene pues ya de las niñas, que era lo que más tenía trabajado porque pues es la parte sustancial de la obra de teatro, ¿no? Que tenía previa. Y también hay otro libro de Bolaño que se llama Nazis en América, me parece que sí, si estoy dando mal el dato, pues ahí me disperso, pero me parece que sí, en donde son biografías ficticias, ¿no? De distintos personajes que pareciera que no tienen nada que ver, pero ya cuando lo vas leyendo, pues entonces empiezas como a agarrar las pistas de por qué estas biografías, ¿no? Y está escrito así, como biografías. Y me parece también que es una estructura interesante, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho encontrarme este tipo de recursos narrativos en lo que leo y también busco aplicarlos, ¿no? O sea, sí encontrar como ciertas cosas que diferencien el libro en sí o la forma de escribirlo, que no sea como tan lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Creo que ahora hay un montón de recursos que se pueden usar y que pues, ya se han usado, por supuesto, y que se pueden explorar. Entonces está escrita un poco desde ahí, ¿no? Como desde esta exploración, desde estas dos referencias en cuanto a la forma narrativa, por supuesto las historias pues no tienen nada que ver. Y también creo que justo por esta cuestión de la adaptación, de la adaptación, de la adaptación, pues se dio también de manera natural, ¿no? Que la novela, que pues yo la catalogaría ahí porque sí hay más tramas, no es una sola trama central, sino que sí son varias que parecieran fragmentadas, pero que una vez que lo vas leyendo, pues ya ves, ¿no? Cómo se relaciona una con la otra y de dónde viene, ¿no? Que era a mí una de las cosas más importantes cuando escribí este texto, pues era que se notara que la violencia no viene de la nada o viene de un contexto pues, violento también, ¿no? Ahora sí que la violencia genera violencia y a veces es como pues relativamente sencillo decir, no, pues cómo hacen eso, pero pues no ves todo lo que hay atrás, ¿no? Todo lo que provocó ciertas circunstancias y sí quería pues mostrar eso en los personajes, ¿no? Y también estos distintos niveles de violencia, ¿no? Tú que ya leíste la historia, sabes que empieza como con lo más terrible, luego baja y luego otra vez vuelven a aparecer situaciones desafortunadas, ¿no? Entonces también como ver que aunque sean niveles de violencia muy, muy bajos, pueden desembocar en cosas sumamente desafortunadas, ¿no? Muchísimo más graves. Y quería preguntarte precisamente de la estructura, porque a mí me gustó mucho. A diferencia tuya, pienso que no se siente fragmentado precisamente porque tienes elementos en común, como por ejemplo el espacio. Todas las historias comparten como el mismo conjunto, la misma Sí, calle, las mismas sensaciones del barrio y todavía del barrio más marginado, los barrios vulnerables. Esa sensación se comparte desde la primera historia y puedes irla notando en cada una de las historias. Eso ya nos sienta en un lugar y al sentarnos en un lugar ya dejas de tener esa sensación de que está fragmentado, aunque tenga varias mudas, en este caso temporales. Creo que el espacio permanece siendo de alguna manera el mismo y eso hace que, bueno, te encuentres con la primera historia y vayas tratando de entender un poco, bueno, ya estoy ubicado, qué está pasando aquí, cómo me va a resolver ese primer momento en donde sabemos que ocurre lo más catastrófico, ¿cierto? Te encuentras con la situación que podría conmoverte en cualquier situación, te encuentras con este primer evento y empieza a desarrollarse para cerrar. Entonces es como que en la estructura se logra preguntarte cómo salió, porque claro, si te encuentras con, bueno, hay varias historias y luego como que en un espacio muy pequeño logras agarrar y juntar dos generaciones,
que son diferentes y lo resuelve. Y dije, bueno, ¿cómo se enfrenta uno al hecho de resolver dos generaciones, que es mucho tiempo entre una y otra, de forma tan fluida? Creo que eso también tiene que ver mucho de que no pienses desde un principio la historia como algo lineal, que ya tengas como, ah, bueno, necesito resolver esto, entonces ya lo pongo en una línea del tiempo y necesito acaparar todo ese tiempo. Aquí un tiempo y el otro pueden estar distanciados, pero se Sí. conectan por el hecho de que es como que permanece en el tiempo la pobreza, permanece en el tiempo el barrio, permanecen las sensaciones de ahí afuera, y eso te hace que haya una continuidad en medio de lo descontinuo que permite eso, precisamente que uno no sienta que hay huecos. Eso me gustó mucho, que los capítulos sean cortos, tienes un lenguaje muy conciso, va todo como en pequeños parrafitos o párrafos más grandes, pero no vi precisamente como un exceso de tratar de traer a colación otras cosas que a veces pasan, como que dices, bueno, no, necesito meterle otro personaje a esto que vaya estructurando. Te me haces como muy parecida a la forma en la que escribe una colombiana que se llama Pilar Quintana, que considero que es una estrategia muy buena, y es que son muy simples en el lenguaje. Yo me lo disfruté precisamente porque no te sientes agotado en la lectura, que es una de las cosas que más pasa cuando uno se enfrenta a una obra, ya sabes, de esas que tienen fama de terribles por todo el mundo, y que te sientas y sabes por qué está tan llena de cosas, pero creo que logras hacer eso mismo en un espacio muy, muy limitado, como que ponerte en contexto de un montón de cosas, y eso me gustó porque es muy importante. Que a veces pasa que pecas de, como tengo poquito espacio, pues te doy poquita información. Te doy poquitísima información porque no tengo más que ofrecerte. Pero logras hacer eso, dar mucha información, mucho contexto, hablar de varios problemas en un espacio muy limitado, sin que uno se quede con esa sensación rara de me falta algo, excepto, digamos, yo que creo que yo por el final, que está ahí como lanzado de ¿qué hiciste, Alur? ¿Qué hiciste? Pero de resto, para mí es una estructura con la que juegas perfectamente, y por eso te pregunté de primero, porque quería saber que si había sido un reto para ti, si había sido difícil, porque yo me imaginé que había sido difícil precisamente por qué escoger decir y qué no, para, no sé, continuar con esta idea de con poquito te voy mostrando mucho. Pero de mi parte digo, bien ejecutado ahí y me gustó. Gracias. Sí, pues esto que mencionas, yo creo que tiene mucho que ver que estoy muy influenciada por el teatro, ¿no? Y por la forma en la que se escribe. Nos decían en un taller que tomé con un escritor también de acá, con Rafa Vuelta, que es un escritor de aquí de Querétaro, un taller que tomé con él de dramaturgia hace algún rato, nos decía que cuando escribes teatro, pues hay que entrar tarde y salir temprano, ¿no? Y que el espectador o el director o quien vaya a leer o ver la obra, pues acabe por, sea quien termine la historia, ¿no? Y creo que eso sí me marcó mucho. Aparte de que pues, la microficción también es un poco así, ¿no? Es como, pues lo sueltas ahí y como dices, o sea, no puedes dar ni tan poca información que el lector o la lectora no lo pueda dilucidar, pero tampoco puedes dar de más porque entonces ya pierde el chiste por completo, ¿no? O sea, ya no está como esta emoción. Entonces, en general, cuando escribo, escribo así, ¿no? Entrando tarde, o sea, ya está ahí el problema o ya pasó y salgo de antes, ¿no? También para no contaminar, por decirlo de alguna forma, las conclusiones de la persona que va a leer el texto, ¿no? Porque siempre, es algo que yo valoro mucho en las cosas que leo, que no me lo digan todo y que yo tenga que encontrar algunas cosas que el autor o la autora no dijeron, ¿no? Y que no lo dijeron a propósito, para que tú te hagas tu propia, pues para que tú termines la historia, ¿no? Como tal. Entonces, pues creo que definitivamente hay mucha influencia ahí, tanto de la microficción como del teatro en ese sentido, para que los capítulos o el texto en sí, ahora que me dices del final, que dijiste, ¿cómo haces eso? Pues es un poco a propósito, ¿no? También para generar perturbación en las personas que lo lean en distinto nivel, no solo por la historia, sino también incluso un poco por la estructura o sí, por la estructura narrativa. Pues eso va muy dependiendo del lector.
Yo creo que Sí, en ciertas historias soy una lectora a la que le gusta tener esa satisfacción de decir, el final llegó y te dio las respuestas que perseguías de alguna manera, te las dio concretas. Acá nos damos cuenta del hecho concreto, pero el final es está ahí. Tú decides qué puede ser. Hay como pequeños cabos que puedes ir atando, te dicen, ¿sabes qué? Esta persona sabe quiénes eran estas otras personas y eso deja la puerta abierta a que digas no. Esto se puede resolver más adelante, algo va a suceder, sí te deja pensando, pero yo soy de ese lector que queda como, no puedo creer que no le pudiste agregar 2 párrafos y solucionarme esta incertidumbre, no lo puedo creer. pues no, súfrelo. No. Bueno, otra cosa de la que me gustaría hablar es no solo de los personajes, porque creo que uno, me gusta mucho que los personajes sean prácticamente en su totalidad mujeres, que eso es, y mujeres como de distintos, digamos, como de distintas realidades, que llegaron a esa misma circunstancia por caminos totalmente diferentes, pero que en fin de cuentas las ponen en esas circunstancias, que a la vez ponen a sus hijas en una misma circunstancia de vulnerabilidad, pero aquí no solamente exploras eso, exploras, digamos, las paternidades ausentes o el hecho de que la figura del papá es una figura como la del unicornio que aparece por ahí de vez en cuando a perturbarte y luego se retira. Se habla de las maternidades no deseadas, se habla de la drogadicción, ¿cierto? De las diferentes formas en que los jóvenes llegan a las drogas. Se habla de las familias disfuncionales. Mejor dicho, acá logras recuperar un montón de cosas, como te digo, en un espacio muy chiquito, sin que parezca como que se está dejando como un esbozo, ¿no? Como que, bueno, voy a tocar este montón de temas y por encimita los voy pasando como haciendo una lista para saber que todos están ahí, porque de alguna manera todos están bien amasados en el mismo elemento, que no logras ver como, bueno, me está hablando de esto y de esto y de esto y de esto y de esto, pero sí está hablando de todo al mismo tiempo y eso me encantó porque soy como muy fan también de la denuncia, pero me gusta cuando la denuncia no parece denuncia, aunque yo escribo para que parezca denuncia, ¿sí? Yo digo, en mí misma es válido que yo todo lo quiera denunciar, pero cuando leo otros textos, precisamente me gusta encontrar que se habla de problemáticas sin que parezca una denuncia. ¿Por qué? No lo sé. Me creo con el derecho de ser la única que denuncia, pero me gusta eso. Entonces quería que habláramos un poquito de qué es lo que piensas tú más personalmente de todas las violencias que vemos acá y que las exploras muy bien, que habláramos un poquito respecto de por qué esas realidades, por qué estos problemas en específico, si todos los problemas que los demás vemos los pones o simplemente son circunstancias de ir creando un entramado, ¿sí? Porque a veces pasa eso, vas creando un entramado y te das dando cuenta que cosas de la realidad surgen ahí por el simple hecho de que necesitas ir armando un suelo en que construir algo más. Sí, pues mira, todo esto surge de la caracterización de los personajes propiamente, ¿no? Piensas en un personaje y como te decía, tengo yo un issue con lo cotidiano, entonces es pensar en cuál es el cotidiano de esos personajes o de ese personaje del que quieres hablar, cómo llegaron ahí, ¿no? Particularmente el primer personaje que habla o la primera, en realidad es la segunda sección de la novela, en donde justo hablamos del personaje más violentado y el que más violenta, bueno, uno de los que más violenta posteriormente. Había una chica que yo veía seguido aquí en el centro de Querétaro, pero yo solo la veía deambular, ¿no? O sea, no sabía más allá de su vida, nunca hablé con ella, etcétera, pero ya tiene mucho tiempo que no la veo. Pero era una persona pues, que estaba aquí, ¿no? Y me generaba como esa curiosidad y me generó como ese montón de ideas, ¿no? De, pues, cómo terminó así, cuáles fueron sus circunstancias. No pudo ser como un día despertó y bueno, pues ya me voy a deambular por la vida sin más. Entonces, como que en particular, por ejemplo, ahí, ¿no? Empecé a reflexionar sobre su vida cotidiana y, por supuesto, qué fue lo que
lo que la llevó a eso lo que la llevó a esa cotidianidad. Si bien a veces o muchas veces sí somos frutos de nuestro contexto, por supuesto, ¿no? Que el contexto determina, pero tampoco podemos dejar de hacernos responsables de algunas decisiones que pudieron ser forzadas por el mismo contexto, ¿no? Ahora sí que el contexto nos coacciona y tenemos que decidir una cosa o la otra, o no hacer nada, dejarnos llevar o tratar como de pelear, a veces es muy complicado. Entonces quería como reflejar esto, ¿no? Tanto como el contexto te constriñe y te obliga a ciertas cosas, y cómo también eventualmente pues tienes que decidir qué hacer con ese contexto, ¿no? Y a veces las decisiones es malo o peor, eso es indudable, o sea, a veces no tienes como pues más margen de acción. Y digamos que el estarme preguntando todo eso y explorando todas estas preguntas, pues te lleva inevitablemente a un cotidiano terrible, ¿no? En donde, por supuesto que debe de haber un montón de cosas, pues no deseables, que no flotan solas en la nada, ¿no? Que van juntas, muchas veces van, un problema deriva del otro y así se va como una cadena. Esto que mencionas, por ejemplo, que se habla de distintos niveles socioeconómicos, los personajes están en distintos niveles socioeconómicos y acaban en la misma unidad habitacional. Para unas es mejorar muchísimo de sus condiciones anteriores de vida y para otras es bajar muchísimo en la cadena, digamos, o en el elevador social. O sea, están como en los dos, pues, en los dos puntos, ¿no? Para uno fue una gran mejora, pero para los otros personajes pues no lo fue. Y acaban ahí. Unas lo agradecen, otras lo padecen, ¿no? Y como, pues, por supuesto, en contraste, pues tienes que explorar todo lo que le pasó a las otras personas, ¿no? Y que digamos, en cada segmento o en cada perfil socioeconómico, en cada, incluso zona geográfica, pues los problemas van a ser distintos. Y a lo mejor algunos problemas nos pueden parecer como nimios, como ya lo comentaba, o algunos tipos de violencia nos pueden parecer como muy básicos, pero aún siendo tan básicos, pueden desembocar en cosas, reitero, sumamente desafortunadas. Entonces, también quería un poco mostrar que no puedes infravalorar el sufrimiento de cada quien, ¿no? O sea, aunque si comparas las problemáticas, pues por supuesto que no hay punto de comparación, pero tampoco puedes invalidar el sufrimiento de ciertas personas en comparación con el sufrimiento de otras, ¿no? Al final es sufrir, al final es violencia, al final son condiciones inadecuadas, ¿no? Y como mencionas, pues no era como tanto decir, lo estoy denunciando, porque entonces a veces pasa o generalmente ocurre que cuando lo pones muy desde ahí, pues se siente como que me estás, a ti como lectora o como lector, que te están diciendo qué pensar, ¿no? O que te está diciendo el autor, esta es la forma de pensar correcta. Y no, pues no sé, o sea, creo que no es lo conveniente en muchos casos y que también ahí está el reto de las personas que escribimos, ¿no? En hacer reflexionar a las personas que tienen acceso a nuestros textos. Y particularmente esto de la ausencia paterna o de las paternidades ausentes es un tema que siempre meto de una u otra forma, pero eso ya es la realidad de la autora, ¿no? Ahí exponiéndose, porque eso fue lo que yo viví y lo que yo experimenté directamente, y también buena parte de las personas que conozco de mi generación, más grandes, algunos más jóvenes, pues han pasado por esto, ¿no? Y por paternidades completamente ausentes, como dices, ¿no? Es una figura que aparece ahí, es como dicen en teatro, un personaje pivote que nada más está, pica la cresta y se va, y ya te deja el problemón ahí expuesto, ¿no? O te deja como una circunstancia no tan afortunada. Entonces, varios textos que tengo son así. Y recuerdo mucho una amiga que me comentó, o sea, también como que se me quedó grabado hace mucho tiempo. Su papá falleció y coincidió que las fechas en donde ella pues, se graduó de la universidad fueron cercanas al fallecimiento de su papá. Y en el viaje de graduación, pues empezaron a sacar, como ya sabes, ¿no? Con alcoholes y todo, pues la gente se puso como muy emocional y empezaron a hablar justo de esto y me decía que nadie de su generación tenía un papá presente por diferentes circunstancias. Pero estamos hablando pues de una generación, no sé, de 30 personas más o menos, ¿no? Y todos o la gran mayoría de las personas, por una u otra causa,
eran hogares solo de madres, no había una figura paterna como tal. Entonces a mí como que eso me significó mucho y sí es una cosa que exploro mucho en mis textos, no solo en este, sino en otros que tengo en donde pues carecen por completo, ¿no? No solo del padre, sino de personajes masculinos, ¿no? Siempre hablo desde lo femenino, pero eso sí, digamos que no es tan buscado o tan a propósito, perdón, sino que simplemente así surge o así fluye porque sí está muy vinculado con la realidad que a mí me tocó vivir o con la realidad que yo conozco, que todo está cargado para las mujeres, ¿no? Y las mujeres son pues las que están presentes, o al menos en mi realidad y en mi contexto, así ha sido. Y últimamente ya no, ya hay más personajes masculinos que aparecen, pero en la mayoría pues de mis textos o en muchos de ellos, siempre es así, ¿no? O sea, son personajes femeninos con personajes masculinos muy pequeños que aparecen poco, pero que sí dejan un problema ahí, ¿no? O sea, que sí aportan a la problemática. Pues a mí me parece muy divertido, la verdad. Siento que a veces da miedo aceptar que vivimos en un continente en donde las paternidades ausentes son de lo más común. Sí, La mayoría de gente crece sin una figura paterna y también entiendo que cuando uno no tiene una figura paterna presente, también es difícil escribir sobre cómo se comporta una familia con un papá y cómo se vive. ¿Cómo es. cuentas eso si no lo has experimentado de ninguna manera? Y que También no creo conoces a que nadie también, ¿no? Que lo haya experimentado por completo. O sea, perdón que como te hablar de algo interrumpí. que no existe, de alguna manera te Exacto. hace sentir incómodo a mí me hace sentir incómoda. Y eso que yo tengo un papá presente, que yo considero un papá presente pero ausente. Son esos papás que permanecieron contigo todo el tiempo, pero que la forma en la que paternaron era una forma extraña de paternar, es decir, mantenerte con vida y comiendo, eso es paternidad pura y dura. Entonces, es esa sensación de que cuando te encuentras un hogar en donde hay un papá presente, donde hay un papá que ejerce un rol activo, se siente uno incómodo. A mí me pasa muchas veces y es que cuando me encuentro estas relaciones en donde el papá es súper cariñoso y la recoge a la hija y la ama y es como, Raro. Sí. me la estoy pasando bien raro. Entonces creo que también me siento como muy bien con este tipo de historias en donde no se omite al papá, no es como que no exista un papá. No, no, sí existe, sí hay una maternidad de alguna manera deseada en la que se sabe previamente que la ausencia del papá va a ser inminente por las condiciones en las que está, en este caso Mónica, por las condiciones en las que tiene esta relación, ella sabe que va a tener que maternar sola, pero como que su deseo por la maternidad es de alguna manera más confiada en que está en un momento bueno de su vida, dice, bueno, en fin de cuentas va y viene este personaje, ¿cierto? No pasa nada. Pero luego todo se voltea y termina en una circunstancia bien nefasta y dices como, bueno, en ningún momento me cuestioné por qué el padre no aparece y las cuida tampoco, porque me puse a pensar, ya que ella fue, ¿cierto? Entonces es como que todas estas paternidades, por ejemplo, Marina, cuando tiene que salir de su casa y tiene que ir a buscar precisamente al papá de su hijo, qué escena que me generó tanta indignación. Esta escena en la que creo que es muy recurrente y es que cuando las mujeres resultan embarazadas se les echa toda la culpa y toda la Sí. responsabilidad suya y la otra mitad siempre está resguardada y protegida y defendida porque a quien se le está dañando la vida de alguna manera es al irresponsable. Termina siendo la responsabilidad recayendo en una sola de los implicados y eso es tan común que cuando lo ves retratado da tanta rabia, da como tanto enojo de decir que el quien termina pagando los platos rotos y llevando una vida miserable y horrible es ella, porque no tuvo ese respaldo que hubiera tenido si hubiera sido hombre, porque me puse a pensar, bueno, si en realidad Marina no fuera Marina, sino Marino, Mariano, digamos, y es al contrario, tal vez hubiera sido muy diferente, tal vez su mamá le Sí, habría dicho que hágase el desaparecido, no sabemos qué pasó, usted o no, pero salga bien librado de esta situación. Pero ella estuvo condenada a llegar a una circunstancia tan horrible que terminó dañando incluso a la siguiente generación. Y así se puede ir replicando el ciclo una y otra vez, en donde siempre estamos desde del lado de la injusticia.
como que no logramos pelechar precisamente porque esta sociedad valora muchísimo la figura del hombre, aunque muchas de esas figuras masculinas sean muy inútiles para la sociedad. Dices como, qué difícil. Y precisamente me gusta porque me pone a pensar en esas perspectivas, en las que me la paso pensando mucho, pero leerlas como en las palabras de alguien más, con la estética que alguien más le pone, con el sentimiento que viene de una persona que percibe el mundo de forma diferente, para mí es como muy gratificante, ¿cierto? Porque yo siempre estoy emberracada y quiero poner todo a los madrazos y a... Sí, ya, yo quiero ir tumbando todo y tú lo que haces es que metes en una atmósfera y sin gritarle nada a nadie vas diciendo, el mundo en el que yo crecí, el que yo percibo es así, con una ausencia paterna adrede, ¿cierto? Que decide no estar, con una figura femenina que constantemente tiene que estarse reponiendo de las caídas, ¿sí? Sí. Que pueden ser desde diferentes, desde una mujer que está bien y cae precisamente porque ejerce una maternidad sola, probablemente si hubiera estado con su pareja, la circunstancia en la que estaba habría sido más llevadera, tal vez su hija no hubiera tenido que pasar por este momento y terminar en las circunstancias que termina, pero de todas maneras eh, termina ahí, en ese mismo punto de no retorno. Y me alegra, tristemente me alegra, que, que las niñas en este caso no se tocaron verdaderamente. La víctima termina siendo un niño, Yeah. que es triste también, porque dices, no deseas que eso le pase a nada, pero como que escapas de ahí y me gusta ese concepto de niños que derivado de sus circunstancias, terminan convirtiéndose en agresores a muy temprana edad y probablemente se vayan a convertir en personas descartables, solamente porque, ¡ay, qué horror, qué bizarras niñas, qué horribles! ¿Sí? Sí, Y sí, que sí. me gusta el hecho de que se piense también que las mujeres también dañan. Muchas veces somos como nosotras las que construimos, las que armamos, las que rezanamos. Entonces, aunque hayamos tenido una vida dura, tenemos que cargar con ese lastre, ser buenas. Entonces, aquí en este caso es, bueno, no, si la vida te da duro, tú terminas dándole duro a todo lo que se atraviese, porque como si no hay otra manera de entender el mundo. Y creo que todos esos elementos hacen como muy rica tu narración. Y justo esto último que dices es muy importante, ¿no? No conocen otra forma de ver el mundo, ¿no? Consideran que eso es lo que procede, que eso es, digamos, lo normal o es su normalidad, ¿no? Es su cotidiano. Y justo el título, ese sí fue a propósito completamente, titularlo así porque las niñas no se tocan, pues, digamos, un lema, una frase que se utiliza mucho desde el feminismo justamente para tratar de disminuir la violencia contra las niñas. Pero en la novela, esa frase está completamente descontextualizada de esta parte, ¿no? De esta frase que se usa como lema feminista. Traté de darle la vuelta, creo que se logró. Y en realidad, pues sí, como bien dices, en realidad las niñas no se tocan, ¿no? Y justo también era un poco por qué terminarlo antes de que se tocaran o no, ¿no? O sea, no vamos a decir más para no spoilearlo y que lo compren. Este, pero sí, o sea, eso sí fue algo que la verdad reflexionaba sobre la frase en sí, ¿no? Y en cómo darle la vuelta y en cómo ponerla también en esta perspectiva negativa, o sea, que no se toquen y de qué forma no se van a tocar, ¿no? Hablando en la novela y como bien dices, acaban siendo violentadoras de una persona que encuentran más vulnerable que ellas. Como te decía, pues una de las obras previas pues fue esta obra de teatro. En el taller del Helénico nos decían que pensábamos, por ejemplo, pues en una emoción no sé, por ejemplo, la venganza o yo qué sé, la muerte. Entonces, el tema en el que yo pensé era el resarcimiento. No, o sea, no buscar quién te la hizo, sino quién te la pague. Ese era el punto. Y eso es lo que buscan estas niñas. No buscan, porque no se pueden vengar, como son muy pequeñas y son vulnerables, no se pueden vengar, digámoslo, en quien las está lastimando, que además son pues, su propia madre, ¿no? Es quien lastima en estos casos, quien está presente lastimando, digámoslo.
Entonces, pues lo que quieren es como, pues digamos, de alguna forma buscar la venganza, pero pues no, como no es en quien les está ejerciendo la violencia, en realidad lo que buscan es resarcir un poco el dolor que están sintiendo. Y la forma más efectiva que encuentran, pues es dañando a alguien más vulnerable que ellas, que en este caso, pues es un niño, ¿no? El que resulta agredido. Y pues acá decías, ¿no? Pues es como que te da gusto de alguna manera culposa, pero como es ficción, digamos que es un lugar seguro. Lo desafortunado es que esto es una mezcla de hechos reales. Digo, no puedo decir que está basado en hechos reales porque acabé mezclando, agarré la licuadora y mezclé un montón de cosas. Por ejemplo, lo del embarazo adolescente, ¿no? Querétaro es uno de los estados con mayores índices de embarazo adolescente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues sí están aquí. En algún otro momento me preguntaban si yo pensaba en un lugar, hablando de una ciudad específica en México, y pues no, o sea, en realidad no. Sin embargo, cuando lees la novela, pues cualquier persona que haya tenido como un acercamiento sabe perfectamente que se trata de una ciudad del Bajío mexicano, ¿no? Que se parecen mucho en distintos aspectos. Uno de ellos es justamente los altos índices de embarazo adolescente, ¿no? Que hay pues en estas ciudades, particularmente hablando del caso de Querétaro, que también está muy alto en índices de madres solteras, ¿no? Entonces, agarrar como todas estas cosas, todos estos indicadores, estas historias que ocurrieron y mezclarlas todas, pues lo desafortunado es que no es ficción nada más, ¿no? Sino que sí hay gente viviendo, si no una realidad tal cual, realidades muy similares, ¿no? Eso es lo desafortunado. Claro, no, y el espacio que cuentas precisamente también pega muy bien con algunas ciudades colombianas, ¿sí? No es muy lejano a muchas realidades, la forma en la que se ve, la forma en la que huele, la forma en la que la industria llega y golpea con fuerza a los más vulnerables, porque termina siendo que las fábricas están a las afueras en donde probablemente hay o casas de interés social que acá se le llaman, unas casuchitas que regala el gobierno, los edificios más feos de la vida, que se me parece a eso precisamente por esta forma de caja con una media pared que separa ahí todas las cosas. Entonces yo dije, divinamente esto podría ser también Colombia y es decir, encuentro los mismos conflictos, pero me gusta mucho es la forma en la que lo haces. Por ejemplo, el hecho de distorsionar el eslogan, decir las niñas no se tocan, porque yo con el título dije, vamos a ver qué pasa. Y cuando sale con las niñas no se tocan, pero lo lee una niña que no le encuentra ningún contexto feminista, que no le encuentra ninguna, la energía que se supone que tiene al rayarlo en una pared, ¿no? La denuncia que hay ahí no se la encuentra. ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo decir las niñas no se tocan? ¿Cómo una niña que está siendo tocada constantemente, que está siendo abusada, interpreta eso? Eso sí me gustó mucho, porque claro, es este eslogan rayado en muchas paredes, los ves incluso en propagandas políticas, en cualquier bandera de lucha, ahí está el eslogan y que lo pongas ahí en medio de y que en un principio uno piense, ¿de qué manera piensa esta niña que las niñas no se tocan? No, yo creo que desde el principio sabíamos que de algo sexual no lo entendía, porque su contexto era el de estar manoseada constantemente, entonces creo que con su cuerpo no lo relacionó. Creo que lo relacionó, yo siento que lo relacionó también de alguna manera con la amistad. Con, bueno, si tengo a alguien de a quien desquitarme y odiar, no va a ser la otra niña con la que comparto, que está aquí conmigo, que probablemente yo pensé, bueno, en algún momento esto se va a poner turbio y a esta, de alguna manera, se va a enojar con su mejor amiga por no sé, tal vez por no compartir la realidad y ahí es que va a terminar habiendo una relación con todo lo que hay, pero no, creo que ella lo pensó fue desde ese punto y sentí que la motivación como de la venganza también tenía que ver precisamente con que él tuviera con que el otro niño tuviera un papá. Cuando la ven pasear y dicen como, bueno, ¿qué me hace diferente este niño? Es que este tiene papá, tiene un papá, ¿qué se Sí, sí. sentirá tener papá? ¿Te pondrá en otro lugar de la realidad tener un papá? ¿En dónde te pone esa idea de la paternidad? Y eso me pareció poético de alguna manera, muy irónica, que todas las personas terminan escogiendo esta, en la que creen que hay una figura paterna, pero en un principio nos damos cuenta que también es una familia que no es del todo funcional, el papá como que vive aparte y llega muy tarde del trabajo, así que creo yo que de una Sí, paternidad presente no hay nada ahí, es solamente como la visión que tiene la niña de verlo tal vez en el único día de visita
en la que el papá llega a ver con su hijo y todo esto detone precisamente esa frustración, ese enojo de estas niñas. Es como, ay, qué loco. Sí, 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 pues es justo esto, ¿no? Como bien dices, pues en realidad ella asume cosas, pero no, pues no sabe y después vemos como que también no era un papá tan presente por otras circunstancias, pero que también, ¿no? Puede caer un poco en esta paternidad ausente. Y claro, pues la niña lee el eslogan en el piso, no tiene contexto alguno de nada y lo entendió como quiso entenderlo, o como le dio su contexto más bien para entenderlo y le generó ideas, ideas poco afortunadas que se compaginan con la, pues sí, o sea, con la envidia que le generó ver al otro niño, digamos, bien y de buenas, con una familia, pues, más extensa, con más apoyo, o ella creyó que había eso, pero en realidad, pues, no sabemos, o ella no sabía. Como nos pasa a todos, ¿no? Como dicen que siempre el pasto es más verde en la otra banqueta, pero en realidad no sabes qué está pasando. Tú asumes un montón de cosas y pienso que ahí entramos todas las personas, ¿no? O sea, tú puedes ver algo y asumes, no sé, lo que te da tu contexto, hasta el humor del día en el que estás, lo que sea, pero ahora sí que solamente nosotras sabemos la realidad en la que estamos, el contexto que nos orilló a una cosa o que nos hizo tener una cosa y no la otra o tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, lo que sí es que todo estímulo pues tiene una reacción, ¿no? Y claro, el lema desde el feminismo pues es sumamente loable, pero pues también qué pasa si no tienes ese contexto, no tienes esa protección, si solo lo ves suelto, pues pueden detonar otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Piensas, me lo están diciendo, soy niña, vamos a ver Exacto. hasta dónde llega precisamente, claro. Y eso es muy gracioso porque suele pasar mucho y con cosas muy chistosas. Yo me acuerdo que yo monto mucho en transporte público y el transporte público de acá tiene un letrerito que dice, ¿cómo conduzco? Marque gratis. Y es una cosa sencilla. Y yo me acuerdo que yo lo leí tantas veces, pero muchas veces, y no entendía a qué se refería con cómo conduzco marque gratis. Y es lógico, ¿no? Se trata de ver cómo está el funcionamiento del transporte público. Y me costó entenderlo. ¿Por qué? No lo sé. Son esas cosas extrañas que pasan. Entonces me imaginé toda la escena de la niña maquinando las niñas no se tocan y pensando las niñas no se tocan. Una y otra vez. Sí, Sí, exacto. estamos libres de todo pecado. Y eso pasa ya bueno, no igual es que el personaje de Nubia es un personaje turbio, ya partiendo desde ahí, desde su nacimiento, que precisamente está terrible, toda su infancia sometida a la prostitución. Entonces, uno ya tiene el sentido de la realidad absolutamente distorsionado, ejerce mucha influencia sobre su compañera, que precisamente pues su realidad no está tan distorsionada, pero es todo lo que tiene también. Entonces, por tanto, se va derechito a todo el mundo y me gusta eso de cómo las mujeres nos influenciamos las unas a las otras dependiendo de las circunstancias en las que nos encontramos, porque a veces pasa que creen que las mujeres solamente estamos influenciadas por los hombres, que hacemos cosas por los hombres y aquí me gusta que exploras la idea de la amistad entre niñas que han tenido circunstancias diferentes y que ven el mundo de distinta manera, pero que algo como el hecho de ser bulliada en el colegio, que también es un tema que aparece al recibir bullying, convierte a dos personas con circunstancias diferentes en amigas que terminan causando, digamos, esta catástrofe. Juegas Sí, con así todo es. ahí, me parece que es una historia que puede leer desde un adulto hasta un adolescente, no le vería problema. Si bien tiene cosas muy fuertes, no te limitas únicamente a como a tratar de ser reiterada en la violencia. ¿Sí? Como, "Guau, ¿sabes qué? Me voy a echar acá la escena de desmembramiento y aquí vamos a ver, sí hay mucha hazaña y mucha violencia en lo que narras, desde el momento uno, que ya nos pones en contexto de, bueno, algo horrible pasó, luego otra cosa más horrible también pasó y siguen pasando cosas horribles y a lo largo de esta novela solo pasan cosas horribles. Y vas Pero de como, distintos niveles, ¿ah? Eso, o sea, sí pasan cosas muy no, pero es desafortunadas. que todas son horribles,
todo lo que pasa es horrible, pero lo vas viviendo como, pues es un barrio feo, con gente muy dañada, con gente, sí, cuyas circunstancias van de mal en peor, no te esperas que algo bueno pase de la nada, porque creo que eso sucede en el mundo, aunque estamos llenos de esperanzas, una cosa mala pasa encima de la otra y encima de la otra y encima de la otra, y aprendes a vivir con lo menos malo y lo conviertes en tiempos menos peores. Es como, ay, bueno, lo peor que podría hacer es encontrar el cuerpo de un niño muerto. Horrible, horrible. Luego una niña que se suicida, horrible, también horrible, ¿no? Y en medio de ese horrible, lo menos peor que te encuentras que es una adolescente embarazada que terminó en la calle. Es como, ¿sabes? Todo es horrible y siento que ni siquiera hay como niveles de qué tan horrible puede ser, sino qué tanto soporta uno la realidad para comparar eso, porque yo siento que no existe como una escala de qué podría ser peor y qué no, porque todas las cosas que suceden acá eh, terminan siendo muy violentas y terminan siendo circunstancias de las que no se puede escapar, pero que uno tolera por el simple hecho de eso, de ser resiliente ante una realidad que no puede transformar, ¿cierto? Sí, sí, bueno, ahora que si lo mencionas así, pues sí, ¿no? Es horrible en la novela, no lo había pensado desde esa perspectiva. Y claro, es extremadamente complicado, probablemente sí, como bien dices, pues no es fácil o es imposible categorizar qué es peor o qué no, dependiendo otra vez, ¿no? De los contextos en los que se viva. Sí, o sea, y justamente estas dos niñas llegan a juntarse por la necesidad de afecto y la necesidad de compañía que dentro de las cosas no horribles, y lo voy a entrecomillar, pues es que se encuentran y se acompañan. Mal que bien, pues está una con la otra, al final detona esto en una cosa también horrible, pero, o sea, pues sí, ¿no? O sea, si se puede rescatar, no tan malo es que se acaban acompañando ahora sí que pues en la catástrofe, de alguna forma encuentran ese afecto que les hacía falta, ¿no? Porque independientemente de que las realidades pues son distintas o unas más violentadas que otras, pero emocionalmente y afectivamente están abandonadas ambas, ¿no? No tienen como esta necesidad de afecto cubierta y justo por eso se encuentran, por la necesidad de afecto, un poco también, o un mucho la necesidad de seguridad que se dan mutuamente o que le da una a la otra. Pero bueno, pues sí, ¿no? O sea, también esto que dices, ¿no? Cómo nos influenciamos entre mujeres, pues aquí toda la influencia es de mujeres, ¿no? La mayor parte, y de amistades tóxicas, de relaciones tóxicas, aun cuando son muy jóvenes, son preadolescentes las dos, ¿no? Pero sí, digo, cuando decía, son distintos niveles, porque sí hay cosas que son como, digamos, pues más grotescas, por decirlo de alguna manera, que otras, ¿no? O sea, hay los abandonos, al final es abandono infantil, pero son diferentes, ¿no? Y el nivel de violencia física, por decirlo, pues en un caso está presente, en el otro no. O sea, digamos que está pues matizado de esta forma también para que pues no se sienta como decías, ¿no? Golpe tras golpe tras golpe, que llega un momento en el que definitivamente no puedes leer más, ¿no? Porque ya es demasiado. Entonces traté un poco como de dosificar esto, que no fuera, y justo, ¿no? Hay escenas que son pues muy terribles, situaciones que son realmente brutales, pero no quise, o sea, creo que en algunas partes sí están explícitamente dichas, en otras no, ¿no? En otras está como más velado o solo se menciona un pincelazo para que pues tú imagines que a veces o muchas veces la imaginación es peor, ¿no? A que te lo digan porque tú te botas y pues también, ¿no? Siempre lo acabas relacionando con tus propias referencias, ¿no? Con tu propio contexto. Pero sí, todo es terrible. No había pensado así hasta ahora que lo mencionas como una cosa Es que tras como, otra. no, bueno, es terrible, yo como, de todas las cosas que pasan en ese barrio están por Pero no le, encima de... ajá, bueno, eso sí, no le pasan a la misma persona, porque eso sí ya sería como demasiado, ¿no? Sí, son cosas Bueno, no, terribles, pues ahí tenemos ciertamente, que le al suceden a personaje Nubia, distintas la que le personas. pasó todo y la que hizo todo. Es otra es que se soportan y se encuentran para convertirse en criminales. Ay, Sí, no.
Sí, es terrible, pero es ficción. Pero Bueno, esto es ficción. Pasa, desafortunadamente, pero en este caso, pues está ficcional. pues te quedas con la sensación de, a mí me gusta esa sensación de, ¿sabes qué? Esto sí ocurre. Sí, Precisamente, por más que sea una novela que te digo que considero que va de una cosa mala en otra, la estrategia que haces para no sofocar es que pones la primera historia, pero enuncias poquitito del crimen, del hecho, y luego ¡fum! Haces una descripción de todo el contexto, de todo lo que hay, de los niños, pues dices, está feo el lugar, está terrible, pero pues te prepara y luego ¡pum! Una cosa terrible para luego finalizar con cosas más terribles. Entonces es como esos pequeños respiros de contexto son lo que hace que no todo el tiempo estén pasando cosas malas, pero en realidad sí, solo hay cosas malas ahí, una tras otra, sí. una tras otra. Bueno, hay una fiesta de cumpleaños también, que eso es, y columpios, no sé, Que algunas ya cosas. Y las niñas ya, se podían columpiar ahí en medio de... en medio del canal de Y es la desagüe fiesta de horrible, cumpleaños más todo. triste de la historia todavía. También, sí, es una fiesta de cumpleaños no tan afortunada. Ujú. Y luego solamente le queda el recuerdo de que Sí, quizá ese era porque sí, porque quizá, porque la situación de pronto la hizo pensar en eso. Sí, no, el pero hurto no es triste. sabe, El sí, hurto, esta novela se trata de eso, como de retratar lo más turbio de la realidad desde lo cotidiano, desde lo normal, sin que esto nos sorprenda lo suficiente. Porque pasa, toda la gente que está ahí alrededor, las cosas malas pasan, pero ninguna logra sorprenderlos lo suficiente. Es como lo que tenemos exacto. en Latinoamérica, ¿no? Pasan cosas malas todos los días y todos los días vemos noticias y decimos como, qué fuerte, qué horrible, terrible. Pero esas Sí. palabras ya son vacías. Por ejemplo, las vecinas del barrio que llegan y dicen, vas, no es que estaba partida, no, güey. Partida ya ahí tirada. Sí, se murió en el camino, ¿ves? Pues sí, así es la vida de terrible. La mamá se da Correcto. cuenta que su hija es responsable de eso y simplemente la castiga como cree que podría castigarla, pero también lo deja así. Pues porque pues la vida es cruel y mejor otro que uno, ¿no? Es, Que es horrible, ¿no? O sea, eso de que ese dicho a mí me parece espantoso, ¿no? Lo que dicen acá, de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, y es atroz, es una cosa, a mí en verdad me perturba mucho eso, pero está muy vinculado con lo que comentas, pues es el cotidiano, un cotidiano terrible, pero sí, justamente te digo que yo tengo un issue con lo cotidiano, con lo normalizado, y justo acá se narra desde ahí. Así viven, no conocen otra realidad. Y si la conocieron, ya se les olvidó, ¿no? Ya es muy lejana y ya, pues ya ni siquiera la piensan. Y ahora sí que, como comentabas hace rato, pues es cuestión de resistencia. Hay que aguantar y ni modo, ¿no? Para lo que sigue. Lo resolvemos, entre comillas, de la mejor manera que podamos y continuamos. Y a veces no se resuelve nada, sino simplemente se oculta, no dices nada y haces como que no pasó, ¿no? O sea, es como dicen acá, ¿no? Tapar el sol con un dedo. Simplemente lo ignoramos y avanzamos. y vas haciendo jueguitos con esa idea a lo largo de la novela, porque por ahí precisamente hubo una escena que me gustó mucho, y es cuando Marina va caminando después de salir de este lugar, y lo anormal que le parece es encontrarse a gente limpia y bien arreglada, que la ve feo. Ese es un cotidiano extraño para ella, molesto en realidad, ver a la gente que nosotros consideraríamos normal, ¿no? Pues va la gente normal a su trabajo, X. Y esa normalidad aparentemente es lo que ella ve como anormal, esa gente, esa que la ignora y que hace fuerza por no leerla y empieza a caminar y a sumergirse más en la normalidad y es ver a gente que está en peores condiciones que ella, que están ahí debajo del puente, sucia y ella empieza a acercarse más a su vida y empieza a sentir tranquilidad. Ya ¿Te no sientes estoy, segura? ajá, Ujú. ya no estoy a la mira de ahí, siente seguridad al contrario de lo que uno pensaría en los lugares en los que uno se sentiría más inseguro, ahí empieza a sentirse bienvenida, tranquila y amoldada. Y me gustó mucho de como esa, como patarribiar esa realidad a la que uno está acostumbrada, que cuando te empiezas a sentir incómodo es porque llegas a un barrio raro
en donde ves a gente consumiendo sucia y empiezas a decir, ay, no, pobrecito, qué horrible esta situación, me siento rara, me quiero ir de aquí. Eso mismo, pero a la inversa, como, Sí, ella se quería ir del la lugar, gente como limpia dices, y ¿no? arreglada, no, esto no va conmigo, esta es la gente con la que no quiero convivir, aquí no estoy segura. Eso me pareció brutal. Me quedé como, "Oh, nunca lo había pensado". Del cotidiano del otro lado, como dices, ¿no? De la otra Sí, realidad, que no se cuenta, que justo, ¿no? Muchas veces no se cuenta como cotidiano, sino como algo, como decías hace rato, ¿no? Como algo que sorprende o que sale como de lo normal cuando, quién sabe, a lo mejor es hasta más cotidiano que lo que consideramos como normal, ¿no? Dependiendo del lugar en el que estés. Sí, pues sí, como, sí, es terrible la novela. No lo había pensado, pero sí, ya, qué feo, pero no, bueno. pero lo bueno es que es terrible en un buen concepto. Es decir, la novela es buena, pero todo lo que pasa en la novela es absolutamente devastador y te las da todas Sí, juntas. sí, sí. Te meten precisamente, escapa de la idea de que se tenía como de pornomiseria y es como lucro con la miseria ajena, porque es como un intermedio. Es decir, en un mismo espacio pueden convivir las dos caras de la moneda. Claro. Ahí están, lado a lado, casa con Y es casa. lo que pasa, yo creo que es lo más normal. El asunto es que no sabemos cómo vive el otro. A lo mejor te lo topas todos los días y pues no sabes, no tienes idea de su realidad, ¿no? Más allá del buenos días, buenas tardes o lo que sea, pues no sabemos cómo viven los demás. Por muy igual o por muy similar que lo veas a ti, no sabes en realidad. Pues eso, justo, ¿no? Como su realidad y creo que todos convivimos en el mismo espacio y cada quien sabe lo que está cargando o lo que no carga, ¿no? A lo mejor hay gente que puedes ver como muy desafortunada y en realidad no lo es o no lo es tanto como tú lo consideras. Entonces, pues también es jugar un poco con esto, ¿no? Con cómo diferentes circunstancias se mezclan o se acaban juntando en un mismo nivel o en un mismo espacio y se ignoran unos del otro. O sea, tú no sabes cómo está el otro, qué tan bien está o qué tan mal está, y lo mismo pasa a la inversa, ¿no? Como esto que dices, ella se sentía incómoda en los lugares donde había gente que iba a trabajar. Y bueno, claro que sabemos, lo hemos visto en otros lugares, pues que seguramente también la gente que iba a trabajar, pues obviamente se sentía incómoda al verla a ella deambular por ahí, pero esa inseguridad que a ella le provoca, pues pocas veces lo reflexionamos, ¿no? Lo incómodo que se puedan sentir en un contexto ajeno a su contexto, pues en este caso, un contexto pues brutal, ¿no? Que es el que ella vive. Y estás ahí, esas, y mi cara de... Sí. Es que yo estaba esperando volver a hacer esta lectura precisamente porque tenía ganas de ver cómo se concretaba todo y cómo resolvías poner todas estas situaciones. Desde el momento uno dije, bueno, ya el título es muy sugerente, probablemente va a traer muchas cosas que me interesen y efectivamente tampoco me sentía al límite de la incomodidad, porque eso es algo que logras. No te sientes incómodo con la historia, estás asimilado, ¿sí? Como que empiezas a asimilarte con la realidad, tanto así que puedes pensar, bueno, no, es que muchos hemos pasado por esa circunstancia en la que uno dice estoy muy mal y yo estoy tan mal, pero tan mal que mi vecino en el mismo lugar está mejorando su vida, pero no sabes cómo llegó siquiera a ese punto, a ese sitio común que pones para el mal y el menos mal, hace pensar que el lugar era muy malo, pero que no era igual de malo para todo el mundo. Sí, Entonces no te sientes exacto. como, ay, qué horrible, como pasa con muchas historias en el que llegas a un punto en el que no quieres leer de lo raro que se siente, pero no haces que se sienta raro. Es como, es normal, sería como el desenlace lógico de las cosas. Dices, sí, precisamente esto pasaría y pasaría de esta forma tan tranquila. Nadie se escandaliza en realidad, nada escandaliza. Las niñas no están escandalizadas por la violencia que viven, las mamás no están escandalizadas por la violencia que viven, nadie se escandaliza por cómo se ve o por cómo huele el barrio. Ni por los muertos que están ahí. Los niños juegan en esas cosetas todas horribles y tiran cosas ahí para que se derritan, para que...
Sí, entonces como todo está como tan tranqui, en fin de cuentas terminas pasando una novela y al final dices, qué novela tan terrible, es donde pasan tantas cosas malas, pero bueno, así es el mundo. Y eso creo que es un valor extra, que no hace sentir incómodo, sobre todo a las lectoras mujeres, que eso es como que el límite entre contarte una historia de ese tipo y ponerte incómoda con las situaciones donde dices, oh, Dios, qué asquito, ¿no? Es algo que siempre me preocupa a mí, al menos cuando escribo, y es qué tan explícito puede ser uno en ciertas circunstancias y qué tan necesario, ¿no? Vemos que aquí hay Exactamente. muchísimo abuso sexual hacia niñas y hacia mujeres, pero no está ahí específico de decir, ay, ¿sabes qué? Te quiero meter acá en esta escena sexual incómoda en donde trato de retratarte cómo se siente una mujer abusada. Ese es el tipo de escena que a mí en lo personal me pone súper incómoda. Y lo exploras varias veces, pero le haces precisamente el quite a esa escena y lo pones de otra perspectiva. Por ejemplo, juegas con la sensación de los olores. Solamente con eso te pone incómoda, pero no en esa sensación de, uy, pero ¿por qué me metí en esta escena? Sino, ay, qué viejo tan horrible, y siento que ahí recae la responsabilidad precisamente sobre la figura del viejo pervertido, que lo piensas y dices, uy, viejito asqueroso, que eso es muy diferente a ponerse uno como en todo este proceso psíquico de tratar de decir al personaje como, ay, sí, me siento tan manoseado como tú porque hay todo un tratamiento profundo de cómo fue cada detalle. A mí en lo personal, como que ese tipo de escenas me pone muy, muy, muy incómoda. Y Y digo, ¿por qué? no es necesario tampoco, ¿no? Creo que a veces se gana, aparte, como que lo bloqueas después, ¿no? Yo creo que funciona un poco como los traumas, que luego te pasan cosas tan horribles que las olvidas y ya no las quieres volver a tocar. Y eso a mí al menos me pasa con este tipo de escenas, ¿no? Que son como tan densas, tan explícitas que las paso y no quiero saber nada después, ¿no? Y entonces no se me queda algo. Y cuando se juega, por ejemplo, ahora que mencionas los olores o que usas más como recursos más sutiles, creo que la imagen se logra mejor, ¿no? Que el mensaje llega para quedarse más tiempo, ¿no? Y que reflexiones desde fuera, no desde la incomodidad, ¿no? Sino desde pues, la reflexión misma, ¿no? De pensar en estas situaciones que ocurren, Desde lo cotidiano, ¿sí? Se desde te lo pega cotidiano, muy sí. bien exactamente esa idea de lo cotidiano y más porque también creo que en este punto esa niña no puede explicarte muy bien lo que pasa ahí. Claro, Ella se acostumbró ya simplemente a eso, a, bueno, sí, aquí me gano lo del arriendo y lo de la comida y tengo esta casa en fin de cuentas y ya es lo que hacemos. Mi mamá y yo somos putas, ella lo dice, ¿no? Mi mamá y yo somos putas y ser puta no tiene, yo creo que ni siquiera tiene la definición tan concreta para entender qué es ser putas ni nada. Entonces, cuando juegas con eso, decir, es una niña que está siendo prostituida por su mamá, pero tampoco entiende muy bien qué es la prostitución ni nada de eso, ella simplemente cumple porque la calle le parece más difícil que eso. Entonces también tiene mucho sentido para mí eso, de no enfrascarse tanto en expresar qué se siente, cómo se siente, porque uno creo que para la mayoría de mujeres es incómodo, y dos, porque sí, porque creo que tomarse tanto tiempo para eso en una novela que te viene mandando todo muy sintetizado, también sería como una pausa innecesaria. Y te digo, bueno, me voy a parar a detallarte esto aquí para hacerte sentir más incómoda de lo incómodo que ya viene siendo esto. Creo que no valdría la pena y me gusta. De verdad que me gustó mucho. La estructura fue algo de lo que consideré más divertido y creo que una buena estructura apoya mucho que una historia no sea pesada. Tienes un lenguaje muy concreto y una prosa, me gusta que tienes una prosa coloquial. Le metes lo mexicano, no se siente neutral. Muchas veces pasa que he leído literatura mexicana muy chévere, pero está en un lenguaje neutral que a no ser que hagan referencia como, ay, es que acá en este pueblito y dices, ah, bueno, me suena a que es un pueblo de México, porque lo nombra, pero acá sí se siente la textura del barrio, digo yo, así como la calle, se siente eso, y eso me gusta mucho porque creo que es chévere decir, estoy leyendo un mexicano, suena como mexicano en mi cabeza, y si no me dijera que es de México, de todas maneras lo entendería,
porque me está poniendo jerga, y eso a mí me parece muy rico de leer. Es una como de mis lecturas favoritas, aunque tenga que ir a googlear palabras para solucionarlo, me gusta porque creo que ayuda a eliminar esa noción homogénica de lo que puede ser eh, Latinoamérica, ¿no? Como que, ay, no sé, aquí todo el mundo es igual y el español latino aplica para todos los lugares, que eso es muy común en las películas. Nosotros, desde acá el doblaje por lo general está hecho en español de México. No tenemos doblajes en español colombiano, sino que, ah, no, no, de ahí para allá todo es México, hasta el otro lado. Entonces, me gusta mucho eso, que los autores jueguen con sus jergas y nos digan, ay, yo soy de aquí, y el que lo entendió, y el que no, pues Que lo busquen que en lo Google. googleé. Sí, sí, exacto. Sí, pues te digo, eso era un poco también, ¿no? O sea, que aunque, como te decía antes, que no se dice el lugar específicamente, pero sí está pensado en el Bajío mexicano, ¿no? Y sí busqué un poco que se entendiera eso, ¿no? Que dónde estaba ubicado, independientemente de que pueda aplicar para otros lados, como ya me comentabas, ¿no? Que también, por ejemplo, en Colombia están estas casas de interés social que son muy similares a las que hay acá, pero pues sí, sí era una cosa que estábamos buscando. Bueno, Lur, yo creo que yo ya te pregunté, ya eché chismecito sobre Las niñas no se tocan, que me encanta, ojalá se les quede muy en la memoria eso de Las niñas no se tocan, porque juega con ese elemento yo estaba esperando en qué momento llegaba la solución La del frase. título, ¿cierto? Las niñas no se tocan, y ahí en el contexto me quedé como, desdibujas toda la idea política detrás de, precisamente porque se busca con esa frase defender a esas niñas y dices, no sabes qué, eso no cumple con su tarea en los lugares en donde debería cumplir con su tarea. Así que hay cosas que repensarse también ahí desde los conceptos feministas. Bueno, tengo que contarte que este también es un espacio para la promoción, así que si quieres compartirnos tus redes sociales, alguna librería en Querétaro, en donde se pueda conseguir el libro, aparte de pues, las plataformas oficiales del grupo editorial, pues el momento de la promoción es ahora, compartir redes, bueno, hacerte Sí. visible para las personas que ven aquí. Pues muchas gracias. Pues me encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter como Ayure Espinosa, sí, tal cual, Ayure con doble L, Espinosa como el filósofo. Ahí, pues ahí se pueden enterar de próximos eventos y demás. Y pues el libro fantástico de Las niñas no se tocan, lo pueden conseguir pues con la editorial, conmigo, y acá en Querétaro también ya llegó a la librería El Cuervo de Po. También ahí tienen ejemplares y próximamente haremos una presentación. En la librería, si todo va bien y todo va fluyendo, pero ya les estaremos contando cuándo. Bueno, Alur, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, por tu tiempo, por compartirnos un poquito más de esta obra. Espero que muchas personas la lean, espero que las personas que vean esta entrevista se animen a comprar el libro y a leer un poquito más sobre literatura latinoamericana escrita por mujeres, que es algo en lo que nos estamos esforzando, que las mujeres aparezcan un poco más en el panorama de las letras y que, no sé, nos apropiemos un poquito del mundo. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta la próxima. Muchas gracias.